es momento de conversar con nuestro invitado, un economista y un hombre de Estado. Él es Ivanhoe N.G. Cortiñas, miembro de la dirección también central de la Fuerza del Pueblo, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Ahora muy bien. Muy bien, de verdad, estar por primera vez en el programa. Sí, el matutino Su Mundo. Y que estoy a su mejor disposición. Ese sí sabe. De economía. Ese sí sabe de economía. Un hombre de Estado. Claro, un hombre claro de Estado. que sí. Totalmente. Sabe de economía y sabe de todo, como dice la gente. Nada, para nosotros un placer. Tanto que después alguien puede decir que yo estoy aspirando a algo. Mira, a diferencia de otros gobiernos, a veces dicen que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Estamos frente a un gobierno que planteó restringir los gastos para economizar, etcétera, pero montado sobre la pandemia, ha endeudado al país en los 2 primeros años más que todas las deudas que gobierno alguno haya tenido en el país, y la justifican por la pandemia. Pero ese accionar, usted como economista, ¿cómo usted evalúa lo que ha sido ese endeudamiento del país? Y entonces al mismo tiempo se nos vende la idea de que el país está bien porque hay una macroeconomía y un crecimiento parece mágico frente a lo que es el fenómeno global de la economía. Mira, la presente autoridad, o el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y todo su equipo, no se quedaron ni con una guitarra, tampoco se quedaron con un violín, se han quedado con una lata, porque lo que han hecho es ruido. Porque la guitarra al menos genera sonido, y el violín un sonido exquisito, pero la lata lo que es algo ruidoso. Y siempre aquí hay un ruido. Cuando no es el aumento de la deuda pública, como usted bien señala, no es otra cosa. En el caso particular de la pregunta que usted me formula, las actuales autoridades han situado el nivel de endeudamiento del país en el más alto de la historia. Y no solamente el más alto de la historia, sino que este es el gobierno que más dinero ha tomado prestado en toda la historia en el corto tiempo que tienen gobernando, pero que para el pueblo se le hace un largo tiempo, que son casi 3 años. En estos casi 3 años, el gobierno central ha elevado el endeudamiento del sector público no financiero en casi 9.000 millones de dólares. Y la deuda consolidada, que incluye la del Banco Central y de otras entidades, ronda o supera los 15.000 millones de dólares. De manera que estamos frente a un gobierno que, cuando estaba en oposición, como partido de oposición, en este caso como partido político, criticaba el nivel del endeudamiento o financiamiento, tanto interno como externo. Y sin embargo, cuando le ha tocado ejercer la autoridad pública, lo que se ha dedicado es a endeudar al país, y con el endeudamiento del país a endeudar a cada uno de los ciudadanos. Bueno, una situación que actualmente es el dolor de cabeza de toda la familia es el tema del aumento de la canasta básica, la inflación que azota al mundo, no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Me gustaría saber, por ejemplo, su opinión, si realmente usted cree que el gobierno ha enfrentado, por ejemplo, el tema de la canasta básica, el aumento también de la energía eléctrica, que también es otro tema. O sea, el gobierno ha manejado todo esto que tiene que ver con los servicios básicos de la población dominicana, sobre todo el de la canasta básica. ¿Cómo usted ve el manejo? Porque para el ministro de Agricultura todo está bien. Mira, yo veo al gobierno siendo campeón en muchas cosas. Cuando Pedro me preguntaba, cuando Mario me preguntaba acerca del endeudamiento, olvidé decir que este gobierno es el campeón en el endeudamiento.
Y ahora, Lorena, que usted que me pregunta acerca de los precios, del costo de la canasta básica, de la tasa de inflación, también podemos decir, sin riesgo a la equivocación, que este es un gobierno campeón en aumento de precios, campeón en ponerle la comida cara a la población dominicana. ¿Y por qué digo que es campeón? Porque, bueno, en la actual gestión gubernamental ha acumulado una tasa de inflación de un 21%, la más alta en los últimos 15 años, que no es un referente bueno, ¿no? Claro. Decir que en 15 años, en los últimos 15 años de la historia dominicana, historia económica dominicana, las actuales autoridades lo que han hecho es sumarle aumento de precios al costo de la canasta básica familiar. Y en esta retórica, en esta narrativa que ellos han querido construir acerca de las causales que provocan el aumento de precios, en todo momento estuvieron diciendo que era a causa de la inflación importada, es decir, que eran aumentos de precios que se generaban en el contexto internacional. Sin embargo, luego el mundo ha visto cómo la inflación ha perdido ímpetu en el mundo, como por ejemplo el índice de precios de la FAO o también el precio de los combustibles, aunque en esta semana ha estado incrementándose por el tema de la reducción de la producción de los principales países productores de este recurso energético. Sin embargo, pese a la disminución de esos precios importantes en el ámbito internacional, aquí en el país los precios siguen aumentando. De manera que las autoridades no han tenido éxito en controlar la inflación. Fíjate, Lorena, que el Banco Central, que es la entidad responsable en gerenciar el tema de los precios en el país, ha estado aumentando la tasa de política monetaria y la elevó desde un 3% a un 8.5% desde noviembre del 2021 hasta finales del año 2022. Y sin embargo, siendo ese el principal recurso para incidir en el control de la inflación, ellos no han tenido éxito en materia de ponerle un stop al aumento de los precios. De manera que ellos han fracasado. Es semanal que aquí se aumenta. Te va al súper diario, Lorena. Eso es terrible. Te va con 5,000 pesos y se le ven 2 puntitos, 3 puntitos. Si fuera semanal, bueno, el consuelo de que uno dure una semana con los precios estables. Es diario que aumentan los precios y cuando no es uno, es otro. Por lo tanto, este gobierno no tiene nada que exhibir en materia de darle estabilidad de precios. Fíjate, ellos recibieron estabilidad de precios en la economía. Y sin embargo, lo que en su gestión, lo que han tenido es una turbulencia de precios. Ellos han tenido y recibieron un incremento, digamos, moderado de la deuda. Sin embargo, ellos han elevado en forma significativa el crecimiento de la deuda. De manera que si uno construye una ecuación, Lorena, Pedro y Mario, uno construye una ecuación, la ecuación del gobierno, no la ecuación o la fórmula del ministro de Industria y Comercio, sino la ecuación del gobierno, usted va a encontrar que el gobierno ha incrementado el gasto público, ha incrementado la deuda pública, ha incrementado la inflación y ha invertido menos. Esa es la ecuación del gobierno. Oiga bien, ha incrementado el gasto público, ha incrementado la deuda, ha incrementado la inflación y ha tenido una menor inversión pública. El resultado de eso... La parte económica, usted dice. Sí, claro, okay. Claro. Y el resultado de eso, que el país no le ha adicionado patrimonio al aparato productivo nacional, no le ha adicionado obras con vocación de desarrollo a la República Dominicana. Lo único que han hecho es construir algunos paradores fotográficos. Usted va a San Pedro, bienvenido a San Pedro. Bueno, creo que va a ser uno en Boca Chica también. También, sí, muy bonito para un país que le sobraran o le sobren recursos. Para un país que lo que le hace falta recursos, dedicarse a construir paradores fotográficos, yo creo que es penoso. ¿Y usted lo vio allá en San Pedro?
Sí, yo lo he visto casi todo. ¿Se tiró su foto? No, porque no he andado en turismo, he andado en actividades políticas. Tal vez ahora en Semana Santa, tal vez me toque, si le llega un airecito a uno, ¿no? Para poderse dar un viajecito. Pero por de pronto he estado en actividades políticas en la República Dominicana, 14 provincias he visitado, y he podido apreciar eso. Estos paradores fotográficos, creo que eso va a ser el legado que le van a dejar estas autoridades en materia de inversión pública. Bueno, Jaiba ONG Cortiñas, economista, ha pasado por todas las dependencias que tienen que ver con el asunto económico. Solamente le falta una y ya me imagino que el próximo año será nombrado gobernador. ¿Cómo? Pero Yo no he dime dicho eso. dónde. Pero Por el eso próximo viene. año, pero ¿cómo así, Pedro? El No próximo entiendo. año Pero Pedro, mire, yo no soy del interior, no me podría nombrar gobernador de la provincia de Independencia, por ejemplo, porque yo soy de la capital. El próximo año, porque ha pasado por todas las dependencias que tienen que ver con la economía, de superintendencia de banco, valores, Pero no contraloría. está fácil. Pero eso viene por ahí. Una preguntita. El aumento salarial reciente dijo el gobierno, llenó la expectativa, es suficiente. Otra preguntita que viene relacionada. Este aumento en la tasa de interés genera inflación, va a haber grandes despidos. O sea, ¿cómo en el plano económico este aumento, esta inflación, aunque el Banco Central mantiene en el 8.5 y ya aumentó la tasa de interés en los Estados Unidos? O sea que cuando aumentan allá, aumentan aquí. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, yo no le llamaría aumento de sueldos o aumento de salario, yo le llamaría ajuste. Y es un ajuste porque ni siquiera compensa el costo de la canasta básica Le familiar. dijeron un momentito. Vamos a decir un incremento. Incremento. Yo prefiero llamarle ajuste. Ese ajuste quedó por debajo del costo de la canasta básica familiar. El costo de la canasta ronda hoy día cerca de 44,000 pesos al mes. ¿Y cuál va a ser el salario máximo nominal que van a recibir, o ya a partir de este mes estarían recibiendo una parte de los trabajadores dominicanos, lo no sectorizado, porque y que solamente representan alrededor de tal vez 400,000, 500,000 empleados? Después el resto no va a tener ajuste salarial, pero los que van a recibir ese ajuste salarial van a tener una brecha de unos 24,000 pesos todavía para poder sufragar, costear, financiar el costo de esta canasta básica familiar que ronda los 44,000 pesos mensuales, como le decía. De manera que, bueno, para nada algo está bien. Yo diría que para no haber hecho este ajuste, hacerlo es saludable. Desde ese punto de vista yo creo que puede aplaudirse. Y obviamente el aumento de las tasas de interés que se está verificando en los Estados Unidos, aquí también, tiene dos impactos directos. El primer impacto tiene que ver con el costo del financiamiento. El crédito bancario aumenta, el precio del dinero aumenta a nivel de los usuarios del financiamiento, como son los comerciantes, los industriales, los generadores de proyectos de construcción, especialmente los proyectos de vivienda, incluso hasta para el consumo, cuando usted se financia a través de la tarjeta de crédito. Por eso usted encuentra a miles de ciudadanos de clase media que tienen préstamos hipotecarios, pagando su apartamento, pagando su vivienda, y al aumentar la tasa de interés bancaria, si pagaban 20,000 pesos o 25,000 pesos al mes, ahora están pagando tal vez 30,000 o 33,000 pesos al mes, y por lo tanto es un costo que se le adiciona, una carga financiera que se le adiciona al presupuesto. Eso es desde el punto de vista del financiamiento. Si usted lo traslada a la inflación, bueno, teóricamente se entiende que si usted aumenta la tasa de interés, la inflación debe bajar, pero en el país no está ocurriendo eso. La tasa de interés ha aumentado y la inflación continúa su agitado curso. Mire, de cara al 24, político, estamos en un año preelectoral y uno ve cómo andan las correlaciones de fuerza. Ya el país sabe cómo ha gobernado el PLD y cómo gobernó Leonel Fernández. A su entender, en materia económica, ¿cuáles cree usted que serían los retos del PLD y de la Fuerza del Pueblo
de cara al 24 para poder enamorar, digamos, la fuerza del pueblo a la población para que voten por él? ¿Qué serían esos elementos novedosos que ofrecerían ustedes? Mira, Mario, yo diría que para construir una respuesta que Leonel Fernández no es solamente o no será solamente un candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Leonel Fernández es una causa, una razón, un móvil. Es la población que lo está aspirando ante el hecho de que el país ha fracasado en esta gestión gubernamental, porque hoy día tenemos más préstamos, tenemos más inflación, tenemos menos inversión y tenemos más gasto público, pero ese gasto público la población no lo ve. Tanto así que ahora, el mes de marzo que acaba de pasar, en el país circularon 5.000 millones de pesos menos que en febrero del 2023. Lo que significa que, como había menos circulante, hubo menos circulante en marzo respecto a febrero, entonces los dominicanos todos teníamos menos liquidez para atender los compromisos, las necesidades que tenemos todo dominicano, no importa el nivel social. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros a partir del 2024? Dependerá del nivel de problema que nos dejen estas autoridades. Como van las cosas, los problemas serán muchos. Pero nosotros nos hemos preparado en el ejercicio gubernamental. Cuando digo nosotros me refiero a Leonel Fernández y todo su equipo, a gobernar en tiempos de normalidad, en tiempos de crisis, y en esos tiempos de crisis, en crisis importada, en crisis local y en crisis de fenómenos naturales. Es decir, nosotros somos un equipo experto en manejo de crisis. De manera que no importa el nivel de problema que nos dejen estas autoridades en el 2024, nosotros vamos a detener el alza de los precios, nosotros vamos a tener un nivel de endeudamiento razonable, consono con las necesidades del país, y el endeudamiento que tengamos siempre será dirigido a como se dirigió, a proyectos de infraestructura que tengan conexión con el desarrollo del país. Cuando usted, el ciudadano que se monta a diario en el metro de Santo Domingo, digamos, desde Villamella hasta la feria, se ahorra 3 horas al día. Esas 3 horas, si usted las monetiza, ganando, digamos, 500 pesos, si usted es capaz de generar 500 pesos la hora o 300 pesos la hora, ese ciudadano está monetizando 900 pesos por esas 3 horas, o bien 1.500 pesos, solamente por montarse ida y vuelta en el metro. Entonces, eso es una obra de desarrollo. Fíjese que se hizo en el pasado y sin embargo da fruto en el presente. Eso es tener visión de desarrollo. Eso es lo que está acostumbrado a hacer Leonel y su equipo, y eso es lo que vamos a repetir. Ok, por ejemplo, ante toda esta situación, ¿verdad?, que hemos visto que está atravesando el país actualmente, en dado caso, entonces, si la fuerza del pueblo, si Dios se lo permite, ¿verdad?, es poder el próximo año, ya ustedes tienen, por ejemplo, un plan para ustedes poder contrarrestar toda esta situación, tanto económica, de seguridad, todo esto. Bueno, nosotros preparamos un plan de gobierno en el 2020 y naturalmente eso hay que actualizarlo. Claro, de conformidad, todo ha cambiado para mal. Un cambio de reversa. Sí, Lorena, es un cambio de reversa, penoso. Esto se aspiró por más y vamos por menos. Qué cosa esta, la que nos está dejando este gobierno. Y de cara al 2024, obviamente, vamos a elaborar una nueva propuesta de gobierno de conformidad al diagnóstico que podamos levantar cuando estén más próximos las elecciones, para tener una medición del estado situacional en el que vamos a encontrar a la República Dominicana. Que proyecto que será catastrófico. Wow. Hablando con el economista, ¿cuál piensa usted de los 4 presidentes, Leonel, luego fue Hipólito, Danilo y ahora Abinader? ¿Cuál piensa usted de esos 4 presidentes que ha generado más inflación? Hipólito Mejía. ¿Más que este? Sí, Hipólito Mejía. Sí, porque la inflación en el gobierno de Hipólito Mejía en un año llegó al 50 y tanto %. Bueno, eso sí. De manera que, pues ahora, los campeones de la inflación es el PRD o el PRN. Eso sí.
Campeones en inflación, lo demostraron 2000-2004 y campeones en inflación 2020-2024. Fíjese qué parecido tiene 2000-2004, campeones en inflación. 2020-2024, campeones en inflación. Eso es lo que son expertos los que nos gobiernan, en generar inflación y generar endeudamiento público. Gastar mucho en cosas que no se ven. Por eso, de cada 100 pesos que este gobierno gasta, apenas 3 pesos lo destina a inversión pública. Por eso fue que no hace mucho el presidente de la República, en ocasión de una pregunta que le formulaban, decía que no miraran para atrás. Bueno, es que si miramos para atrás lo que vemos son las obras de Leonel. Y si miramos hacia la izquierda, vemos obras de Leonel. Y si miramos hacia la derecha, vemos obras de Leonel. Y si miramos hacia el frente, vemos obras de Leonel. Y vemos un futuro promisorio a partir del 2024, cuando vuelva Leonel, el regreso de Leonel. Por eso es que tú llamas falsibilidad de la economía dominicana. No, porque fíjate, la falsación de la economía dominicana tiene que ver de alguna manera con refutar cosas que se consideran que son ciertas. Este gobierno es experto en construir cosas que aparenten ser ciertas y terminan siendo mitos. O sea, que el Banco Central te cree que también puede ser, con todo el respeto. Sí, hay mitos. Sí, claro, hay mitos. O sea, que el Banco Central no está hablando mentira. Mira, hay mitos monetarios, mitos fiscales y mitos presidenciales. ¿Usted quiere un mito monetario? Que las remesas en el país, las autoridades han logrado un aumento significativo porque sobrepasan los 10.000 millones de dólares al año. Pero es el gobierno, es el Banco Central causante de esa buena noticia. No, los responsables son los dominicanos que viven en Estados Unidos, en Europa, y Joe Biden y Donald Trump. Esos son los responsables de que las remesas hayan aumentado. Entonces eso es un mito. Como también es un mito decir, un mito presidencial, que la deuda pública ha bajado en este gobierno. Por el contrario, la deuda pública, su saldo, así como también su participación en el Producto Interno Bruto, ha aumentado en el más alto de la historia. Yo voy todavía más, soy más severo y más enfático en esto que estoy diciendo. Entonces ese es otro mito, un mito presidencial. Y un mito también presidencial es el que dice que hemos recuperado el turismo. El turismo no se ha recuperado por parte de las autoridades. El turismo se ha recuperado en el mundo y a nosotros nos ha tocado una parte de esa recuperación a través de lo que se llama el consumo de venganza. La gente en el mundo ha encontrado una brecha para salir, ya ha terminado saliendo de su país. Y nosotros mismos lo hemos hecho, los dominicanos de clase media. O nos vamos a un resort, o nos vamos de viaje, o vamos a un restaurante. ¿Qué maneja el Ministerio entonces de Turismo? Que de manera mensual hacen unos encuentros. Sí, porque y presentan, recibimos 600.000. Pero es cierto que han llegado esos turistas, pero no por una promoción del gobierno, no porque hayan hecho proyectos de inversión, digamos, carreteras. La carretera que hizo Leonel Fernández, que conectó Santo Domingo con Punta Cana, la autovía del Coral, la autovía del Este, es una obra de infraestructura que conectó al 60% de la dotación de la oferta turística dominicana al centro de la República, la capital. Entonces, eso es inducir, eso es fomentar, eso es formar parte de la expansión y el desarrollo del turismo. Pero este gobierno lo único que ha hecho son los paradores fotográficos, ya decía. Y yo no creo que los turistas se tomen fotos ahí, porque los turistas no salen de los resorts. Tal vez el 5% termina saliendo y va a ser turismo de aventura. No se van a tirar una fotografía en un parador fotográfico. Eso lo hace Pedro, lo hace Mario, lo hace Lorena y tal vez yo lo voy a hacer próximamente. Pero ya es muy interesante. Es un mito que la gente dice que la fuerza del pueblo, no obstante que su candidato Leonel Fernández está por encima del partido, por el liderazgo que representa, que no tienen estructura, que ahora es que se está construyendo la estructura y que quizás esa sea una debilidad. ¿Cómo usted, que anda andando el país, ve cuál es la respuesta de las bases del partido? Mira, Mario, en el pasado, en el origen de la construcción de los mitos se hacían por ignorancia, por desconocimiento.
Hoy día los mitos se construyen en forma intencional. Y ese es un mito intencional. Decir que la Fuerza del Pueblo no tiene una estructura a nivel nacional. La Fuerza del Pueblo tiene estructura en todos los municipios y parajes y secciones de la República Dominicana. Y respecto a que Leonel Fernández está por encima de la Fuerza del Pueblo, normalmente todos los candidatos presidenciales están por encima de los partidos políticos. Lo fue y lo es Luis Abinader. Lo fue y lo es Leonel Fernández cuando estaba como presidente del PLD y ahora de la Fuerza del Pueblo. En una oportunidad ocurrió lo propio con Danilo Medina, en otra oportunidad ocurrió lo propio con Hipólito Mejía y con Balaguer ni se diga. Entonces, es un mito intencional, ¿no? Es una mentira intencional que quieren posicionar en la mente de los dominicanos como para que ellos crean que Leonel muy bien, es un activo importante, pero no tiene una estructura que lo soporte. No, Leonel tiene una estructura que lo soporte, como la Fuerza del Pueblo, como ya decía, acabamos de depositar 1.500.000 inscritos en la Fuerza del Pueblo y próximamente llegarán a 2 millones de personas. Pero algo más, Lorena, Mario y Pedro, es el país que está aspirando a Leonel. Por eso decía que Leonel no es un candidato. Leonel no es solamente un candidato. Leonel es una causa, un motivo, una razón para combatir la inflación, combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana y para combatir el aumento del endeudamiento y para promover las obras con visión de desarrollo. ¿No ganaría con la estructura del PLD, en la Fuerza del Pueblo? Mira, el PLD... No la cosa que dicen, como dice Marino, para finalizar, ya. Me atreví, ¿verdad? Después de la pregunta de él, o sea, si sería con la estructura del PLD, porque supongo que tal vez más adelante los hermanitos se pondrían de acuerdo si van aliados o no. Mira, en la Fuerza del Pueblo y el PLD somos parientes. Hermanos. Somos parientes. Yo no sé si hermanos, si primo hermano, si tío, abuelo, papá. Somos parientes. Y en el espectro político nacional nosotros estamos abiertos a cualquier proceso de acuerdo o de alianza con todos los partidos políticos de la oposición. Es más, se está construyendo un bloque opositor. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuáles son esos partidos? Y va con muy buen ritmo. Ya hay conversaciones formales con todo el espectro de la oposición. Con el único que no tenemos conversación es con el PRM. Porque como van las cosas... Con el PLD ya han tenido conversación. Con el PRM parece ser que va solo. Pero ya a las elecciones. Con el PLD. Tenemos conversaciones con todos los partidos políticos, con todos. Oiga bien, con todos. El PRM va a ir solo a las elecciones. Wow. ¿Y qué otros partidos también están, aparte del PLD, ¿no? De nuestra premisa. Con la Fuerza del Pueblo van a ir todos los partidos de la oposición, y si no toda la gran mayoría. Bueno, muchas gracias, de verdad, Iván Joy NG Cortiñas, por haber estado con nosotros. De verdad ha sido un privilegio, debe de volver nuevamente. Bueno, muchas cosas pendientes. Si me brindan un café y un desayuno. Claro, sí será, sí será. Está bien, Dios mediante.